a Romanos 7 y el versículo 15. Dejen una marquita ahí y levantemos, como siempre lo hacemos, nuestras Biblias y vamos a decir, la Biblia nos ayuda a relacionarnos con Dios y a vivir en armonía los unos con los otros, asumiendo nuestras responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Romanos 7 y el versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y vamos a quedarnos ahí en Romanos 7 y de pronto el 8. Mantenga sus Biblias ahí en Romanos 7. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu bendita palabra. Dios, gracias porque a eso venimos a escucharte, Dios, y gracias porque tú eres un Dios que cumple promesas. Padre del cielo, Señor, y hoy queremos descansar en ti y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté dispuesto para recibir lo que tú tienes para darnos, Dios. Porque las cosas del espíritu se han de discernir, se han de recibir espiritualmente. Tócanos, háblanos con tu verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que queriendo hacer una cosa, terminas haciendo la otra, lo que no querías hacer. Pues si te ha pasado eso, pues bienvenido al club. Bienvenido al club. Y el tema de hoy es ganando el combate. Ganando el combate. ¿Ganando el combate qué? A la carne. Tal vez pensamos que ser cristiano significa automáticamente hacer lo correcto, como si se activara un interruptor para que todo desaparezca. Pero simplemente no tardamos mucho en darnos cuenta de que no es así. Queremos agradar al Señor y sentimos su espíritu en nuestro interior, pero a menudo la vida cristiana que vivimos no nos gusta. Nuestras malas costumbres no desaparecen enseguida. De hecho, pudiese parecer que la lucha contra el pecado a veces se intensifica un poco más. ¿Por qué? A grandes rasgos, el término carne se refiere a nuestro cuerpo físico y por ende a sus instintos e impulsos. Se puede resumir el concepto bíblico de carne diciendo que es el impulso de hacer lo que es natural a un ser humano caído. Cuando crecimos, independientemente de Dios, aprendimos a reaccionar, adaptarnos y a pensar de cierto modo. Estas viejas formas de pensar y comportarnos son las características principales de la carne. Cuando creímos en Cristo, nadie oprimió un botón en nuestra cabeza que dijera eliminar esas viejas formas de pensar. La palabra carne nos suena de pronto un poco raro en este contexto, pero es exactamente lo que dice el texto bíblico original, carne. La palabra griega sars se utiliza en el Nuevo Testamento para describir, por ejemplo, la carne que se vende en una carnicería. ¿Sí? Las chatas, el lomo, el murillo. Existen muchas traducciones modernas en la Biblia que no traducen la palabra carne de forma literal, sino que interpretan o utilizan paráfrasis como naturaleza pecaminosa o vieja naturaleza. Claro, aunque ellos ponen una nota al pie de página que lo explica.
Eso tiene su lógica porque una traducción directa sin explicación no tendría mucho sentido para los lectores modernos. Sin embargo, el término naturaleza puede confundir, porque como hemos visto antes, los cristianos ya no tienen una naturaleza pecaminosa, sino comparten la naturaleza de Dios. En el núcleo, nuestra naturaleza e identidad son santos y justos. Nuestra naturaleza nosotros somos santos y somos justos. La expresión tendencia pecaminosa sería más apropiada. Yo estaré usando la palabra literal, carne. Y ese es el tema que nos ocupa hoy. Esta carnita y estos huesitos. Y vamos a dejar que el libro de Romanos nos aclare la mente y que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Vamos a identificar algunos conceptos que le darán precisión a la enseñanza. Primero, el combate. Quiero que entiendan este concepto de combate, o sea, de lucha. Un torneo que se libra entre la vida del creyente y el pecado. Y es justamente ahí en Romanos 7:15 lo que dice. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahí describe que hay un combate, un torneo entre el pecado y la vida cristiana. El segundo concepto es el problema. ¿Cuál es el problema entonces? En los versículos 15 y 16, Pablo lo describe. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Fíjense que aquí hay un solo autor en estos dos versículos. ¿Cuál es? El yo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. 9 veces se repite ese yo. Esa persona, ese cristiano, tiene un buen corazón porque está de acuerdo con la ley de Dios. Dice que estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero este cristiano de buen corazón tiene un problema de comportamiento. Sabe lo que tiene que hacer, pero por alguna razón no puede hacerlo. Está de acuerdo con Dios, pero termina por hacer justamente lo que aborrece. El problema es un problema de comportamiento. ¿Y cuál es la razón de ese problema de comportamiento? Sigamos a los versículos 17 a 21, ahí mismo. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Entonces, ¿cuál es la razón de ese problema? El pecado. Ahora, ¿cuántos actores participan acá? El pecado y yo. Así dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es la razón de ese problema de comportamiento. Pero atención a esto. El pecado no es yo. El pecado no soy yo o no es yo, ¿no? O sea, yo no soy pecado, sino que solo habita en mí. Y es el pecado el que me impide hacer lo que quiero hacer. Espero que estén atentos a esto, porque es importante. Hay un campo, hay una guerra que se libra, ¿cierto? Hay un combate que nos lleva a un problema de comportamiento
Y la razón de ese problema de comportamiento es el pecado. El pecado. Y hay un campo de batalla donde se libra ese combate. Versículos 22-23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Uno se podría preguntar, y yo me he hecho esa pregunta, la verdad. Si Dios me puso los deseos, si me dio esos impulsos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿Dios me da algo para luego quitármelo o prohibírmelo? ¿Te has hecho esa pregunta? Claro, la respuesta es que Dios no te los dio. Tú los aprendiste separado de Dios. Entonces tu carne aprendió ese patrón. ¿Que es atractivo? Sí, porque la carne siempre quiere más y nunca se sacia. Entonces, de acuerdo a ese versículo, ¿dónde reside el deseo de hacer lo bueno? Dice, en la parte interior, en lo íntimo de mi ser. Allá donde está el nuevo hombre. Allí donde se une el Espíritu de Dios con mi espíritu. En lo que ahora soy. Una nueva creación. Ahí está el deseo de hacer lo bueno. ¿Y dónde opera el pecado? El pecado opera en nuestros miembros físicos. Es decir, en mi cuerpo, en mi carne. En esa parte temporal de mí que aprendió la independencia. Esa parte de mí que sigue fomentando la rebelión contra Dios. ¿Y dónde se da dónde se da ese combate? ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. La mente. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, ahí se observa, que hace guerra contra la ley de mi mente. Es en la mente donde se libra el combate. Y si perdemos ese combate, vemos el resultado. El resultado de perder ese combate está en el versículo 24. ¿Cómo se siente Pablo? Dice, miserable de mí. Miserable. Cuando perdemos ese combate nos sentimos miserables. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, digamos, si el pecado fuera bueno, si eso que queremos hacer, que la carne nos impulsa a hacer fuera bueno, ahora que tenemos el espíritu, no sentiríamos el dolor, la pena y esa sensación a veces de sentirnos sucios o indignos por haberlo hecho. Fíjese que el pasaje dice miserable, no dice que pecador, no dice qué pecador soy, no dice qué miserable. Dice miserable, que significa infeliz o desdichado. Y es que no hay nadie más desdichado o infeliz que aquel que ha permitido que el pecado reine en su cuerpo. Si pecamos, damos oportunidad al diablo y el diablo solo produce desdicha. Pero no los quiero asustar, porque la buena noticia es que el torneo que libramos con la carne es una guerra que podemos ganar. Diga conmigo, es una guerra que podemos ganar. ¿Crees tú que puedes ganar esa guerra?
Sí, amor. Perdón, está un problema aquí de ruido. Entonces, la buena noticia es que ese torneo lo podemos ganar. ¿Crees tú que la puedes ganar? Claro que sí. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero enseguida dijo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo ganar ese combate? ¿Cómo ganar esa guerra? Vamos a verlo a continuación y lo vamos a desarrollar en 4 breves capítulos. ¿Cómo ganar ese combate? ¿Cómo ganar esa guerra? Primero, entender que no soy un pecador. Que no soy un pecador. Es diferente cometer un pecado a ser un pecador. Mi esencia no es ser un pecador. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Estos versículos no dicen que yo sea malo o pecador. Dice que hay algo que habita en mí que no es bueno, sino malo y pecador. Pero eso no soy yo. Eso no soy yo. Si yo tengo una espina clavada en mi dedo, podría decir que tengo algo clavado en mí que no es bueno. Pero no soy yo el que no es bueno. Pues yo no soy la espina. La espina clavada en mi dedo no es buena. Yo no soy pecado, yo no soy pecador. Soy un santo que lucha con el pecado que me hace hacer lo que no quiero hacer. Es un tema de identidad. Tú no eres un pecador. Tú eres un santo. Tú eres un hijo de Dios que ocasionalmente peca. Primero, no soy un pecador. Si es que estás en Cristo. Si es que el Espíritu Santo mora en ti. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para ganar la batalla? Demoler las mentiras. Demoler las mentiras. Segunda de Corintios 10 y versículos 3 y 4 dicen, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segundo punto, derribar mentiras. Ahora, en este contexto, fortaleza es una creencia errónea que se ha reforzado muchas veces durante un largo periodo. Eso que te impide conocer a Dios y sus caminos. Es una creencia, un patrón habitual de pensamiento que no es consistente con lo que Dios nos dice que es verdad. Esas mentiras, esas fortalezas pueden tener dos caras. Por un lado, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero parece que no somos capaces de hacerlo. Sabemos lo que debemos hacer, pero como que parece que no somos capaces de hacerlo. Y por otro lado, cuando sabemos que no debemos hacer algo, pero no parece que somos capaces de detenernos. O sea, cuando uno es por la positiva y el otro por la negativa, ¿sí? Sabemos que no debemos hacer algo, ¿sí? Pero nos da la impresión de que no podemos detenernos. Son fortalezas, son mentiras. Por ejemplo, puedes que hayas creído la mentira que ser agresivo funciona. El ser irritable y gritar y que eso te funciona. Ahora, ¿puede que te funcione? Sí. Puede que te haya funcionado, pero estás dejando dolor y destrucción a tu paso, porque es contrario a lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es que los hombres deben ser delicados en el trato con las mujeres, que los hombres deben tratar a sus esposas como al vaso más frágil, y que las mujeres
En su trato deben ser suaves y apacibles, que ese es su mejor adorno, mujeres, un trato suave y apacible. Que la respuesta amable calma el enojo, mientras que la áspera, la dura, hace subir el enojo. Cuando pequeño nos enseñaron que para agradar a la mamá y a los demás deberíamos comernos todo. A ver qué niño lindo que se come todito, cómete todo. Claro, ellos lo hacían para nuestro bien. Pero entonces aprendimos la mentira que deberíamos comer en exceso para agradarnos a nosotros mismos y agradar a los demás. Y esa mentira fue creciendo. Y entonces luego tenemos que comer en exceso para calmar nuestra ansiedad. Y esa mentira sigue creciendo y entonces creo que el plato de mi vecino siempre es más grande que el mío. Y lo que me sirven en el plato no es suficiente aún sin haber empezado a comer. Estoy hablando de mí, por supuesto. Ese es mi campo de batalla muchas veces. Y entonces empecé a trabajar en un demoledor de mentiras. ¿Cómo funciona ese demoledor de mentiras? ¿Han visto en esas construcciones cuando quieren derribar una construcción, un edificio, y tienen una gran bola maciza y esa bola la giran y golpea ese edificio, esa construcción, y le da, y le da, y le da, y le da, hasta que, si está muy fuerte, tiene que darle muchas veces hasta que al fin esa fortaleza, esa mentira, ese edificio cae. Y entonces lo que tienes que hacer es busca la verdad, lo que Dios dice al respecto de esa mentira. Identificas la mentira y buscas la verdad, lo que Dios dice acerca de esa mentira. Si no encuentras, si tienes dificultad para hacer esto, busca ayuda a una persona crecida espiritualmente, o si quieres me puedes llamar o escribir. Luego coges y escribes ese demoledor. Por ejemplo, escribes, renuncio a la mentira que dice que para calmar mi ansiedad y ser feliz tengo que usar drogas o alcohol. Eso es una mentira. ¿Y qué hago después? Entonces confieso mi pecado y creo la verdad. Entonces voy ante Dios, me pongo de acuerdo con Él, que hay una discrepancia entre lo que yo soy y cómo estoy actuando, y decido creer la verdad. Y escribo esa verdad que dice, y creo la verdad que dice que puedo depositar toda mi ansiedad sobre Cristo porque Él cuida de mí. Creo la verdad que dice que el Señor es el gozo de mi vida y que el Señor es suficiente para mí. En mi caso, escribí, renuncio a la mentira que dice que tengo que comer en exceso para complacerme a mí mismo o a alguien más. Y creo la verdad que dice que todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y encontré unas cuantas mentiras más, las escribí y renuncio a ellas y confieso la verdad. Lo siguiente que tienes que hacer es tenerlas en un lugar visible, leerlas y repetirlas por 40 días. Los estudiosos dicen que al repetir 40 veces, hacer repeticiones de 40 días, 40 veces, durante 40 días, perdón, se llega a formar un hábito y a romper otros hábitos. ¿Qué pasó? Yo llegué a los 40 días y no pasó absolutamente nada. Me defraudé y por poco tiro la toalla, pero seguí adelante. A veces es posible que se tome más de 40 días, pero funciona. Y ya están cayendo algunos muros.
Eso es lo que la Biblia nos invita a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Vamos alcanzando madurez y dando fruto en la medida que, como dice Romanos 12:2, vamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, primero, entender, comprender que no soy un pecador. Segundo, demoler esas mentiras. Demoler las mentiras, identificarlas y demolerlas, renovando nuestra mente. Tercero, asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad debemos asumirlas en este combate. Romanos 6:12 dice, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Quién es el que no debe permitirlo? Nosotros. Por lo tanto, no permitan ustedes. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo nuevos. Pero hacer que el pecado sea inoperante es nuestra responsabilidad. Y Romanos y en 6:13 sigue diciendo, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces lo que tenemos que hacer es renunciar a esos usos corporales y someter nuestros cuerpos a Dios como un instrumento de justicia. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio santo. El problema de los sacrificios vivos es que tratan de escapar del altar. Por eso Pablo en el primera carta de los Corintios, del versículo 9 y 27 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. También asumo mi responsabilidad cuando huyo del pecado, huyendo como lo hizo José. ¿Recuerdan el relato de José con la esposa de Potifar? Génesis 39, 7, 12. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. ¿Qué hizo? Salió corriendo de la casa, huyó de la tentación. Yo no sé ustedes, pero yo creo que a José no le faltaron ganas. ¿Qué le diría a su carne?
Eso hágale, papito, eso no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Pero José la tenía clara. Él dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José asumió su responsabilidad. Sabía que si se quedaba ahí, la carne le iba a ganar, por más que tuviera un demoledor de mentiras. Dios hace la parte cuando tú eres fiel y renuncias a esas mentiras y crees la verdad. Pero tú tienes que cumplir con tu parte y asumir tu responsabilidad. Huir cuando tienes que huir. Primera de Corintios 6, 18, 19 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Tienes que asumir tu responsabilidad. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y huir. Si hay algo que te está llevando a las adicciones, a problemas, y sabes que esas malas amistades no te convienen, tienes que huir. Tienes que huir de esas malas amistades. No se engañen. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tu problema es de pornografía y usas la computadora para eso, huye. Conecta tu red con un amigo. Dile, mira, cada vez que yo abra mi computador te voy a conectar para que tú me vigiles. Para que no tengas esa tentación, huye de esa tentación. Si son ataques de ira, busca mecanismos de escape, pero huye. Si son excesos, en las noches a veces yo me pego mi escapada para otro nivel, para no tener que comer. Otro nivel quiero decir al segundo piso. Cualquier cosa que te esté deteniendo en tu caminar con Dios, huye de eso. Entonces dijimos, entender que no eres un pecador, derribar las mentiras, asumir la responsabilidad. Y cuarto, orar. Orar es el arma más poderosa. Y solo voy a leer Mateo 26, 41 y que son palabras de nuestro Señor Jesucristo y con esto termino. Estén alerta y oren. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Oren. Oremos. Estamos teniendo todos los jueves de 5:30 de la mañana a 6, media hora de oración. Si quieres conectarte, bienvenido. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No se trata de que tengamos dos naturalezas y que sean dos perros, uno negro y uno blanco luchando y nosotros somos la pobre víctima en el medio. No, la guerra está ganada. Simplemente son mentiras que las creemos y caemos. La guerra está acá. La podemos ganar de rodillas. La podemos ganar cuando tomamos decisiones de huir y entendiendo quiénes somos en Cristo. Cuando Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte porque soy un miserable? Y termina diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado, no tienes que pecar. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Gracias, Dios. Gracias porque no tenemos que pecar, porque ahora estamos en Cristo y nuestro cuerpo está muerto al pecado. Por eso tu palabra nos invita a que andemos en el Espíritu y así nos satisfaremos, nos satisfacemos los deseos de la carne. Se lo pueden encontrar en Gálatas. Pero tenemos que avivar la llama del Espíritu. Y es nuestra responsabilidad avivar esa llama. Entender quiénes somos, que no somos pecadores, que somos santos, que ocasionalmente pecamos. Que tenemos que derribar esas mentiras. Que sí, claro, cuando vamos a Cristo traemos un montón de hábitos, de viejas enseñanzas, fueron ahí creadas con fuego. Pero esas mentiras, esas fortalezas pueden ser derribadas cuando llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si renovamos diariamente nuestra mente. Andar en el Espíritu es una decisión diaria. Una decisión diaria, por eso oramos en todo tiempo. Anden en el Espíritu. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren para que no caigan en tentación. Entonces oremos. Allí donde estás, si quieres, inclina tu rostro. Y digámosle, Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Dios. Gracias porque este torneo que se libra en nuestros miembros, que opera en nuestros miembros, pero que se libra en nuestra mente, de comportamiento que lo guía el pecado, es una batalla que podemos ganar. Y aunque a veces sintamos que hacemos lo que no queremos hacer y que me sienta un miserable, me sienta infeliz, esto no quiere decir que soy un pecador, porque soy un santo, soy un hijo tuyo. Esa espina no soy yo. Puedo ir a tu presencia y tú me perdonas y me levanto. Identifico esas mentiras y las derribo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, asumiendo mi responsabilidad de ofrecer mi cuerpo como sacrificio santo y agradable a ti, Señor. Huyendo del pecado, huyendo de la tentación, huyendo de las pasiones. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Porque ahora Cristo vive en mí y el pecado perdió todo su poder. Y es una batalla que está ganada cuando nos aferramos a ti, cuando oramos, cuando vivamos la llama del Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, es una guerra, una batalla ganada. Y entonces podemos crecer y podemos dar el fruto que tú quieres que demos. Si tú que me escuchas dices que yo aún no tengo el Espíritu de Dios y quieres tener eso, quieres ser vencedor, simplemente haz conmigo esta oración. Dice, Señor Jesús, gracias por hablarme hoy. Reconozco que he pecado de muchas maneras, pero hoy, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador.
Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva persona. Ahora tengo tu espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén.